sí, para mí esto está bien. ¿Qué ¿Qué querés? decís, amigo? Si para mí está mal. Para mí hay que matarlos a Todos opinan, pero nadie te dice la posta. ¿Estás cansado de que te vendan humo? Nosotros también. Comienza Club Anti-Hippies, donde nada es al azar. Todos los derechos reservados a Gustavo González. Bueno, bienvenidos a todos al último programa de Club Anti-Hippies. Yo soy Eros Soso, voy a ser uno de los conductores del día de hoy. Y estoy aquí con José Pasarelli. ¿Cómo estás, Josu? Hola, ¿cómo dice que le va, ingeniero? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Buenas tardes. Buenas tardes. Estamos un poquito nostálgicos, la verdad, pero a la vez muy emocionados porque este último programa va a ser un programa muy especial, ya que vamos a tener tuvimos que hacer una entrevista a una eminencia Del audio, del audio, de la acústica, de la vida. tal cual. Y tuvimos que... ahora vamos a presentar todas las preguntas que le hicimos. Estoy hablando ni más ni menos que del presidente de AES Argentina. Para quien no sepa, AES es la Audio Engineering Society, la... ¿cómo se llama? Asociación de Ingenieros de Audio. Claro, como la asociación. Claro, Sí. Y bueno, es la organización de audio más importante de acá. Y quien preside en Argentina esa organización es hoy en día Gustavo González, quien también es un docente nuestro, fue docente nuestro durante toda la carrera. Y merece un aplauso, que nos pongamos todo de pie cada vez que lo nombramos. Palabras mayores. Sí, son palabras mayores, desde luego. Pero bueno, si no hay más que comentar, damos paso al inicio del programa. ¡Ey! Apaga el saumerio y prende la radio. Club Anti-Hippies. Ok. Bueno, le hicimos una serie de preguntas y vamos a comenzar poco a poco. Vamos a presentar la pregunta y luego vamos a escucharlo. Bien, la primera que le hicimos fue una pregunta muy básica, que es que simplemente se introduzca. Le dijimos que de una breve introducción sobre su persona, sobre quién es, así estamos todos en tema. No sé si fue breve su respuesta, pero acá está la respuesta de él. Bueno, yo tengo casi 50 años, tengo 47, cumplo este año en octubre. Nací en el 79, soy de Libra. Mi papá era técnico en refrigeración, mi mamá es enfermera, o sea, no vienen del palo de la música ni del sonido. Y yo me dedico a esto principalmente porque no tengo dotes musicales. Soy un músico frustrado, no tengo, o sea, puedo tocar algunos instrumentos, pero no tengo virtud para eso. Entonces, cuando vi por primera vez un instrumento musical en mi casa, tenía mi banda en el secundario, me enamoré fuertemente del equipamiento, porque lo podía manejar y conectaba todo yo y estaba así como manija, y ahí fue mi primer contacto con el sonido y me quedé como enamorado de eso. Y a partir de ese momento, de los 17, 18 años que me metí en este mundo, más por curiosidad que por otra cosa, no salí más. O sea, fue un camino de ida, me metí y ahí a partir de ahí encontré lo que a mi parecer era como mi vocación o mi pasión. No había nada más importante que eso, entonces le metí de lleno. Eso hizo que me dedicara a varias, que estudie, por supuesto, me vaya formando, pero que me dedicara a varias vertientes del sonido. Creo que pasé por todas: sonido en vivo, acústica, audiovisual, grabación de música, y bueno, después me terminé decidiendo por aquello que coincidían más con mi sensibilidad, que es el diseño acústico principalmente, el audiovisual. Es como que me siento más cómodo en esas áreas. O sea, no vengo del palo de la música, no tengo papás ni familiares que tengan vínculo con la música, más allá de escuchar mucha música, que era lo que pasaba en mi casa. Y encontré esa cosa apasionada por el sonido, por la música, porque me encanta la música. O sea, creo que de los 5 sentidos que tiene el ser humano, el oír, la audición es el más importante, el único importante para mí. O sea, si siempre digo lo mismo,
si tuviese que elegir una desgracia y quedarme con un único sentido, sería la audición, lejos. O sea, me muero si no puedo escuchar, o sea, es algo que prefiero quedarme ciego para lo que hay que ver, pero escuchar no, me muero si no escucho. Eso a nivel personal. A nivel profesional, soy un técnico en sonido, que tiene la suerte y el privilegio de vivir de lo que le gusta, pero en función de que me gusta mucho, me gusta tanto que debo haberme destacado en algunas cosas y me contratan. Básicamente es eso, pero no es muy distinto a la vida de cualquier otra persona. Bueno, brutalmente honesta la respuesta de Gustavo. Me identifico bastante con lo de músico frustrado. Eso iba a decir. Difícil no identificarse con Gustavo, como dijo nuestro amigo Bruno Montero en la entrevista. Che, yo me identifico totalmente con lo que vos decís. Sí, y la verdad que sí, nos pasa a todos, Sí, difícil no empatizar. Bueno, la próxima pregunta que le hicimos al señor González fue, básicamente, esta de acá. Escuchen bien, porque tiene mucho que ver con este programa y es la raíz, es la base de por qué estamos hoy en día acá hablando sobre Club Anti-Hippies. La respuesta arrancaba así, la pregunta, perdón. El diccionario de la RAE tiene más de 94.000 palabras. ¿Por qué usa tanto la palabra hippie? ¿Y qué quiere decir cuando nombra a alguien con ese término? Bueno, acá arrancó todo. Desde el principio de la cursada que escuché por primera vez que me dijo hippie. Y eso fue un antes y un después en mi vida. Creo que la de todos. Ahí comenzó Eros Leonel Oso. Ahí comenzó, claro, boludo. Es así. Y bueno, fue como una broma que escaló mucho y ahora estamos acá en el propio programa del Club Anti-Hippies. El meme se hizo realidad. Así es. Así que bueno, vamos a escuchar la respuesta que hizo Gustavo González a esta pregunta. Cuando era más joven estaba como muy intenso, y estaba en un momento donde me importaba tener razón, digamos, principalmente. Entonces una manera cuando ya los argumentos no me alcanzaban para intentar tener razón, ya pasaba a un nivel más bajo, que era intentar desmoralizar al otro. Entonces, en vez de decirle que era definirlo con un lenguaje más soez, le decía que era un hippie, como sinónimo de una persona que no le importa demasiado las cosas, que se esconde detrás de un discurso pacifista y de amor y paz, y una cosa media hipócrita que no me la banco ni un poco. Entonces, generalmente, nació así, digamos, no lo uso de esa manera en este momento, pero nació como algo peyorativo. Cuando yo a alguien le digo, mirá, sos un hippie, estoy intentando decirle, no me gusta tu forma de ser, digamos, ¿no? No me gusta cómo te encaras las cosas, no me gusta que está todo como... El hippie tiene una cosa así como repugnante, que es que vive del trabajo de los demás. Los detesto, los desprecio fuertemente. Me estoy ganando la cancelada del año, pero es gente que desprecio fuertemente. O sea, me siento muchísimo más cerca del punk, de, bueno, hazlo tú mismo, pero hazlo, ¿viste? Que del hippie que vive de lo que dejan los demás. No, me parece que es una forma que le hizo mucho daño a la humanidad, el hippismo. No, déjalo todo así, loco. No, para mí no. Entonces, nació de esa manera. Después, obviamente, como estoy dando clases y fui padre y un montón de cosas, no puedo ir por la vida peleándome con todo el mundo. Entonces, para no decirle, no estás razonando, sos un hippie, era como más amigable y más ameno. Y después esa idea se vio reforzada con un concierto. Ustedes son todos muy jóvenes, pero aquellos que peinan canas se van a acordar, de Buenos Aires Rock en 1982, Iorio, que es un músico argentino muy conocido, en un contexto desfavorable para la banda de heavy metal que se presentaba en una de sus primeras veces. Los hippies, estaban mucho hippie, mucho, viste, seguidor de León Gieco, ese tipo de bandas, les empezaban a tirar naranjas para echarlos del escenario. Entonces los amenazaron con que les iban a cortar el sonido y dijeron, bueno, tocamos 2 temas más. Y cuando supuestamente la gente aplaudía porque decían, bueno, tocan 2 más y se van porque no los toleramos más, él remata con, y los hippies que se mueran. Y me pareció genial, me pareció extraordinario esa frase, y ahí
reforzó mi idea, digamos, no viene asociado a eso, pero sí reforzó mi idea de hippie como una palabra peyorativa. Ay, bueno, querido Iorio, ¿cómo lo extrañamos, eh? Qué grande, Gus. ¿Cómo no bancarlo, Gus, eh? Tremendo, tremendo. Olvídate, no. Es que por todos lados te terminas empatizando con él y aparte la honestidad con la que te dice todo. Parece que le estamos chupando mucho las medias, ¿no? Sí, sí, pero no. Igual, a veces cuando lo tenés de profesor lo sufrís un poco, pero una vez que terminó la cursada Sí. decís, nada, Claro, no es para tanto. lo voy a extrañar. Claro, sí. Hay que dejar de lado... El orgullo. no sé, sí. Hay que quedarse con lo bueno, mejor dicho. Claro, Hay que quedarse con lo bueno, porque así uno es más feliz. Exactamente. Así que bueno, ¿qué les parece si proseguimos con la siguiente pregunta? Que dice así, dice, ¿qué fue lo que despertó tu interés por el mundo del sonido? Y esto es lo que nos decía nuestro amigo Gustavo. Bueno, la primera grabación, entre comillas, multipista que hice fue por aquellos años. Yo estaba en el último año del secundario, el año 97, y el bajista de la banda tenía una Porta Studio, que era una consola con una casetera integrada. Para aquellos que no saben de lo que estoy hablando, es una antigüedad, y se grababan cassettes de cromo. Entonces vos, no era multipista, era mentirita que era multipista, pero vos hacías la pasada, por ejemplo, de la batería, rebobinabas la cinta y volvías a poner play rec y grababas sobre eso el bajo, las guitarras. Entonces ibas haciendo como un multicapa sobre la cinta del cassette. Y medio a ojo, medio a escucha, ibas como, entre comillas, mezclando de esa manera. O sea, era como, imagínate, es como copias un segmento, un audio, un WAV, y se lo metes a otro WAV encima, pegándolo, o sea, como de alguna manera poderlo mezclar, pero sin los faders, o sea, mezclándolo a ojo, digamos, a decir, bueno, esto creo que acá en esta diferencia de 5,5 decibeles va a quedar bien. Era medio como muy rudimentario todo. En ese momento, cuando descubrí que eso podía pasar, que el tipo tocaba la guitarra, pasaba por el cable, se metía en el cassette y yo después se lo podía reproducir en cualquier lado, me voló la cabeza. O sea, ahí no hubo vuelta atrás, porque siempre en casa hubo mucha música. Mi papá era muy amante de las radios y me inculcó también el usar mucho la radio. Entonces en mi infancia yo escuchaba la radio con él y sintonizábamos radios y buscábamos radios que no fuesen de Argentina, con una famosa radio que era la modelo Siete Mares, que te permitía sintonizar radios de Uruguay, de los barcos, de UHF, de VHF. Entonces jugábamos a eso y a mí me volaba la peluca poder sintonizar mensajes en esos dispositivos. Cuando de esos mensajes los pude grabar, ahí ya no hubo forma de que pueda salir de eso. O sea, me encantó y no pude salir. Ese apasionamiento hizo que, como yo dejé de tocar los instrumentos, porque la verdad no me sentía cómodo, empecé a oficiar como en mis primeros trabajos de plomo para transportar equipamiento, bajarlos del flete, armar el sonido que era a oreja, ir calibrando el equipo de guitarra, el equipo de voces, el bajo y tocar, medio de aire, medio de escenario. O sea, no había un fo o una consola, lo que sea. Y ahí me fui metiendo. Esos fueron mis primeros trabajos con amigos, ahí en el barrio, tocando en unos lugares medios precarios, con poca tecnología. Y después ya me puse a estudiar, porque una vez que yo terminé el secundario, al toque, me di cuenta que lo que quería hacer era esto. No tenía muy claro si donde me iba a estar anotando para estudiar técnico en sonido, después a la larga me iba a dedicar a esto, pero sí tenía claro que quería apostarle toda mi energía a eso. Y entonces me anoté en una escuela de ese momento y hice los estudios y después seguí conociendo más gente para imaginarme que iba a tener la oportunidad en el día de mañana de poder trabajar de esto, digamos, ¿no? O sea, intentar ganar práctica, que era lo que yo no podía, pues había una dificultad geográfica también. Yo vivía en Berazategui, estudiaba en una escuela que está en Belgrano, y los viajes también, viste, te juegan a veces en contra. En aquel momento, te estaba hablando hace 30 años. Y ahí, a partir de ese tipo de ejercicios, de ir conociendo gente, de involucrarme, de meterme, de investigar, mi primer trabajo lo conseguí con un profesor de esa institución que se llama Pablo Sala, que al día de hoy somos amigos. Ya pasaron 20 y pico de años, ya 26 años,
él fue el primero que me dio un trabajo. Yo le pedí y le dije, che, a mí me gustaría trabajar de esto, ¿vos a qué te dedicas? Yo grababa, en ese momento sentía que tenía que tener mi estudio de grabación, grababa y mezclaba, poner con lo que tenía, y él me dice, no, yo me dedico al sonido en películas, para mezclar el sonido de las películas. Entonces dije, bueno, no importa, o sea, es una forma del sonido, vamos. Entonces digo, yo quiero ayudarte, te asisto, y ese pedido, esa insistencia habrá durado como un año, porque él me dijo, recibite y después vemos. Entonces, bueno, me recibí, y al toque que me recibí, le dije, che, me recibí, le mandé un mail en el momento, da para poder trabajar juntos. Y me dijo, sí, venite un día al estudio, y empecé como todo el mundo en ese momento, no sé, voy, supongo que también empezarán de la misma manera, a barrer el estudio, a juntar cables, hasta que en algún momento él se enfermó y me dijo, suplantame, ¿te animás a poner el micrófono y, y empezar? Y ahí fue como la salir a la cancha, ¿viste? Jugar en primera, es decir, puse mi primer micrófono y mi primera grabación profesional. Eso fue como arranqué. Ese trabajo duró un año y habrá sido 1 o 2 micrófonos, no más que eso. En un estudio de grabación para grabar voces, para grabar locuciones, para grabar músicas, pero muy chiquititas, una guitarra, una voz, una pandereta, doblajes, sonorización. Eso duró un año hasta, me acuerdo porque es un día histórico, 19 de diciembre del 2001, que ahí explota la Argentina, una crisis muy importante. Él tenía su mujer, era japonesa, es japonesa, y me dijo, che, mira, me voy a Japón a conocer a mi suegro, cierro el estudio, nos vemos a la vuelta si es que hay vuelta. Dije, bueno, y perdí mi primer trabajo por el momento de la crisis. Y después de ahí me dieron la oportunidad de dar clases en una escuela en La Plata, que se llama EMU, y ahí empecé con la carrera docente. Empecé a dedicarme al sonido, pero desde la parte docente. Ese fue año 2002. Sin tener una formación docente sólida, fue más a prueba y error, y a decir, bueno, trabajo de esto porque no tengo otra cosa para hacer. Esa fue la realidad, no le voy a mentir, empecé en la docencia no por el amor de enseñar, sino eso lo fui descubriendo con el pasar de los años, sino por una cuestión de necesidad de poder solventar mis gastos, principalmente. Y no había tal vez tantos trabajos de grabaciones por el contexto económico. Yo tampoco tenía mi estudio, tampoco tenía dinero para alquilar un estudio, entonces me dediqué a la parte docente en esos primeros años. Después ya creo que fui perfeccionándome. Tremendo lo de Gus, tremendo lo de Gus. Qué importante escuchar a alguien con experiencia, ¿no? Porque Sí. te das cuenta de que no siempre va a suceder lo que vos querés o lo que vos planeás. Pero que eso no significa que no llegues a un lugar que te haga feliz, que te guste y ames lo que hagas, ¿no? Como el caso de Gus, que él nunca pensó ser docente y míralo. Claro, hace- se la fue rebuscando hasta que hasta la hoy. vida lo dejó un poquito donde está ahora. Claro, y que no es que él con 18 años dijo, no, yo voy a ser docente en Tamaba, en tal escuela, en tal instituto, voy a hacer diseño acústico. O sea, a medida que vamos charlando con él nos damos cuenta de que tanto en el trabajo como en la vida las cosas suceden sin planearlas y uno se tiene que adaptar, ¿no? Tal cual, lo impredecible sobre todo en este rubro se nota y lo vemos en cómo Gus relata también sus experiencias. Exactamente, y que toda experiencia es válida, claramente. Y en base a todo esto, también le consultamos que si él pudiera volver al inicio de su carrera, ¿haría algo diferente? No, creo que no. Cada decisión que tomé y cada cosa que me pasó, creo que era necesaria para el momento de ese Gustavo, de aquel momento, digamos. Una cosa que sí haría tal vez con más fuerza es estudiar inglés, o sea, adquirir esa habilidad blanda para poderlo hablar y para poderme comunicar con una persona en inglés sin necesidad de decirle, espérame un poco porque no entiendo esto último que me estás diciendo. Pero si no, después la parte técnica del sonido, no, haría de nuevo lo mismo, no tengo
Sí, tal vez. O sea, lo que pasa es que ahora hay más, como más herramientas, porque en aquel momento estaba una carrera, una institución únicamente. Ahora hay un poquito más de oferta. Entonces intentaría formarme en todos los planos que pueda, en la mayor cantidad de planos posibles. O sea, me refiero a sonido en vivo, acústica, grabación, a mezcla, mastering, audiovisual, a todo, a todo, a todo. Y intentaría formarme. Sería la única diferencia, pero si vuelvo al Gustavo de los 19 años, no, seguiría por el mismo camino, haría lo mismo. Ahí va la respuesta de nuestro gran amigo y prócer Gustavo González. Sí, señor, sí, señor. Pero bueno, vamos a hablar del elefante en la habitación. Acá tenemos al lado nuestro a un técnico consagrado llamado Mariano Córdoba. ¿Cómo te va, amigo? Qué chamullero que sos, Viste, no lo aguanto más yo. Bien, bien. Gracias por la presentación. Bueno, tengo una consulta para Gustavo, una pregunta. Y es si alguna vez estuvo cerca de abandonar y de dedicarse a otra cosa. Mira, tengo como algunos puntos que logro identificar que me hicieron dudar. El primero fue mi primera materia de acústica, la desaprobé con 2. Y me fui muy desmoralizado, volví a mi casa y dije, bueno, listo, esto no es para mí, lo dejo, probaré por otro lado. Aún sabiendo que internamente yo estaba convencido de que eso era lo que más me gustaba en el mundo, lo del sonido. Y también pasaba algo en simultáneo, en paralelo, que era que mi papá no tenía, ninguno de mis 2 padres tiene formación académica, tienen estudios primarios, ambos, o tenían, bueno, mi papá falleció hace poco. Y el esfuerzo que hacían ellos para mandarme a ese lugar que era privado y poder pagar la cuota era grandísimo, entonces yo tenía como una doble culpa, una por sentirme un pelotudo que no podía aprobar un examen, y la otra, es decir, todo este tiempo invertido, que esta persona invirtió un montón de dinero, yo sentía como una defraudación personal, como diciendo, los defraudé, ¿viste? Estos tipos están rompiendo el alma y yo no aprobé, pero no que, o sea, me sentía mal, porque a su vez, una tercera pata era, sentía que no había hecho lo suficiente. Yo era una criatura, era una persona de 18 años, recién salía del secundario, que le falta mucho vivir, y tomaba decisiones malas, como por ejemplo no estudiar o pensar que subestimar un examen o decir, bueno, esto es fácil, lo puedo resolver. Cuando me enfrenté a la realidad y la verdad me pasó por encima porque me comí un flor de 2 y una humillada bárbara, dije, bueno, una humillada personal, digo, ¿no? O sea, no es que el docente me humilló ni mucho menos, sino que yo sentía todo esto, y dije, bueno, ya fue, ya está, lo dejo. Entonces lo encaré a mi papá y le dije, mira, papi, no, esto no va ni para atrás ni para adelante, aprobé todas las demás, pero esta, que es la más importante, no va. Y mi viejo me dijo, no, ni pedo, seguí. Date la oportunidad, seguí un cuatrimestre más. Si ves que en ese próximo cuatrimestre no la sacás, listo. Yo te voy a apoyar, dedicate a otra cosa. Pero ahora, fue. No te rindas. Y eso, viste, activó ahí una cosa que decís, oh, boludo, unas palabras así como muy poderosas, y ahí me puse a hacer lo que tenía que hacer, que era estudiar más. Ese fue un punto fuerte. Después otro momento que me pasó, ahí sí, eso no me voy a olvidar nunca, un docente que le mando un beso grande, si alguna vez escucha esta entrevista, es un forro, me humilló delante de la gente, me calificó con unas rayitas en los bordes superiores e inferiores de la hoja. Entonces, adelante de todos, le digo, che, señor docente, no me calificaste. Y me dijo, sí, el 0 es tan grande que no me entra en la hoja. Y ahí me hizo dudar, ¿viste? Decir, bueno, evidentemente no tengo las cualidades para esto, pero después entendí que él era una persona de ese método Whiplash, no sirve para un sorongo, y seguí estudiando más, tardé un poquito más en estudiar. Increíblemente esa segunda materia de electrónica, menciono esto porque actualmente soy docente justamente de acústica y electrónica,
y desaprobé los exámenes en las primeras veces. Pero lo cuento con súper orgullo porque, mirá, o sea, 30 años después soy docente de esas materias, entonces es como una prueba de superación de decir, bueno, primero esas personas muy anticuadas, ¿viste? Pensando en que desmoralizar así a un estudiante o decirle esas porquerías lo puede llegar a servir o a motivar, que no sirve para mí, forma de verlo, no sirve para un sorongo. Es mejor tal vez decirle, no seas hippie, anda, te falta leer un poco, que decirle el cero era tan grande que no entraba en la hoja delante de todos para que todo el mundo se te ría en la cara, ¿viste? Y que se rían de vos y no con vos. Eso sí me hizo dudar. Y después ya no tuve. Después de pasar ese tipo de situaciones que a mí eran como muy. Me afectaban mucho, ¿viste? Como, "Oh, yo no". Y aparte el ego que tiene uno también, la irreverencia de la juventud, el ego de uno se ve afectado cuando te pasan esas cosas. Hasta que después te das cuenta, ya de más grande, ahora con el diario del lunes, yo ya casi con 50 años me doy cuenta que el error es inherente a nosotros, o sea, todo el tiempo cometemos errores. Entonces es algo con lo cual nos tenemos que amigar. Y cuando te amigas con el error y decís, bueno, mira, sí, puede pasar que me equivoque, ya no te preocupan esas cosas y ya no te hacen dudar, porque decís, bueno, cometo errores porque hago. Entonces vas para adelante, o sea, te empuja, ¿viste? Es una fuerza que te empuja hacia adelante y no hacia atrás como estos nabos que te decían estas cosas. Bueno, qué vergüenza tener un presidente de AES que desaprobó acústica con un... Y electrónica. Y electrónica, o sea, vale por dos, terrible. Igual, como dice Gus, el tema de los errores es una constante en la vida en general. ¿Qué opinas, Mariano? Y pienso que estoy muy de acuerdo con Gus, que el error es parte no solamente del técnico de sonido, sino del ingeniero, del arquitecto, de todo el mundo. Todas las profesiones, sí. Exactamente. Mira un médico, un error cuesta una vida y no por eso deja de hacer lo suyo. Claro. Así que estoy muy de acuerdo y nada, que piense así es buenísimo. Así. Bueno, Mariano, te agradecemos mucho tu participación. No, por favor. Ahora vamos a introducir a otro participante acá. Josu, te dio el honor de que... Bueno, yo quiero presentar a mi amigo y colega Tiago Lamalfa. Buenas, ¿cómo andan? ¿Todo bien, Buenas, vos? Tiago. Todo tranqui. ¿Ustedes cómo andan? Perfecto. Perfecto. Bien, te dejo para que introduzcas la siguiente pregunta. Dale, bueno. La siguiente pregunta es: del 1 al 10, ¿qué tan importante son las amistades y los contactos en este rubro? ¿Y por qué? 10, no, la máxima calificación. Es sumamente importante mantener contactos. Si podés ser amigo, mejor. A veces no hace falta que uno sea amigo de una persona, pero sabes que la podés llamar y te puede dar su parecer. Generalmente en el ambiente del sonido las personas suelen coparse mucho con la parte de lo colaborativo, ¿viste? De trabajar en equipo, de trabajar en conjunto, de funcionar como, bueno, qué bueno o sea, lo ven bien de que le pidas ayuda o que le pidas una opinión. Está bueno recibirla, está bueno compartir esa información y aparte te abre caminos, ¿sabes? Hay un dicho que es, a veces no es importante saber, sino tener el teléfono de quien sabe. Porque a veces pasa que, a mí me pasa, digamos, che, esto no sé cómo resolverlo. Bueno, a ver, Indio, y lo llamo a Indio o le mando un mail a Indio, le digo, che, mira, me está pasando esto, ¿verdad? ¿Vos cómo lo ves? Y él te contesta, te dice, mira, yo lo veo de esta manera, es así, así. Y así con todos, ¿eh? O sea, mi vínculo con AES, no AES Argentina, sino con AES, con la Sociedad de Ingeniería en Audio, tiene que ver mucho con eso, haber mandado un mail a Bonello, que es el que hizo el criterio de Bonello, y que él mismo me conteste y me diga, no, mirá, es de esta manera. Y un tipo que para mí es inalcanzable, que es el Messi de la acústica, se toma el tiempo de responderme, y eso viste, eso no tiene valor. O sea, ¿cómo valorás eso? ¿Cómo le pones un valor en dinero? No existe. Y es muy importante porque después esa misma persona vos te la encontrás en una convención o en un trabajo, en un subte y decís, che, y ahí, viste, eso me parece a mí es fundamental. Si hay algo que tienen que trabajar mucho o tenemos que trabajar mucho son los vínculos, recontra, las redes de contactos, viste, es decir, sobre todo también porque
hay algo que es muy interesante, a mí por lo menos me resulta muy interesante cuando vos, no sé, me imagino una criatura de 20 años que sale con su título abajo del brazo, lleno de ilusiones, a trabajar. ¿Viste? Decís, bueno, mi sueño es entrar en tal productora importante. Y ahí hay una relación asimétrica, ¿viste? O sea, es como muy difícil negociar, entre comillas, un vínculo justo entre las dos partes, porque hay uno que es gigante y vos recién salís. Ahora, cuando vos te vinculás con gente que termina siendo un par, la negociación es distinta porque le sirve a los dos. Eso que están construyendo, esa sinergia que se genera, es entre los dos, ¿entendés? Entonces, si eso fructifica y tiene un buen resultado, probablemente a la siguiente experiencia repitas con la misma persona o con esa persona si no puede, te diga, mira, pero yo no puedo, pero llamalo a aquel que sí puede. Y ahí vas construyendo una red de pares. Y ahí me parece que es inigualable, invalorable. Eso tienen que trabajarlo full. Tenemos que trabajarlo full. Bueno, la amistad es mágica, como decía en el Manito el Pony. Así que, bueno, ¿qué otra pregunta le habíamos hecho? Bueno, la siguiente pregunta es, supongamos que usted ahora tuviera 23 años y recién se hubiera egresado de la carrera acá en Tamaba. ¿Cómo seguiría su formación o cuál sería el próximo paso a dar? En la parte formativa, en el título que ustedes reciben, es un título de pregrado. O sea, es un título superior no universitario. Para que eso se transforme en una licenciatura les faltaría un año más y pueden pedir, digamos, esa extensión en otras universidades colegas a Tamaba o en otras instituciones colegas a Tamaba y hacer un año y medio más y lograr una licenciatura. Pensando a futuro, generalmente uno a veces dice, bueno, yo no consigo trabajos por el título en sí mismo, pero después te vas a dar cuenta que sí, que es importante tener un título oficial, sea de pregrado o sea de grado, sea una licenciatura, porque te lo pagan. Cuando entras a un trabajo en blanco y vos estás capacitado y sos mano de obra calificada, te dan un 20% más, un 15% más, un 10% más, lo cual el paso a seguir de manera formativa sería intentar aprovechar la volada y buscar un título de grado en el área que les guste, digamos, ¿no? Eso por un lado. Hay un montón de universidades que inclusive a distancia ofrecen esa posibilidad. Después en cuestiones de trabajo, de ir al hueso, ya de decir, bueno, vamos a dedicarnos a lo que estudiamos, que nos paguen por eso, no dejaría ninguna instancia sin ofrecerme para trabajar. O sea, sonido en vivo, mediciones, grabación, mezcla, sea de onda o no sea de onda, lo que sea, pero empezar a forjar el camino y empezar a tener horas de vuelo. Lo único que les puedo llegar a decir a esos chicos de 23 años o chicas de 23 años es lo que hagan con la máxima responsabilidad. Lo que hagan no tiene que ver con el dinero. Si vos mandás un correo electrónico o si vos conquistás el mundo y sos campeón del mundo, la responsabilidad tiene que ser la misma. Porque eso a la larga termina generando confianza y seguridad en el otro. Y eso forja una forma de trabajar muy interesante que al mercado le gusta mucho. O sea, pensemos que el mercado a veces, bueno, tiene así como connotaciones medias negativas, pero también la realidad es que la factura de la luz la vamos a pagar con dinero, no con amor, como un hippie. Entonces, eso te va forzando, el deadline, ¿viste? Decís, pagás el 7 de julio, te cortamos el servicio, entonces tenemos que dedicarnos a generar dinero para eso. Entonces hay que ser como muy metódicos, muy esquemáticos. Eso le diría a un chico de 23 años. Eso es lo que tendrían que hacer. ¿Cómo arrancarlo? ¿Cómo arrancar a trabajar si vos no tenés contactos? Bueno, entonces tu problema no es el primer trabajo, tu problema es generar la red de contactos. Ese es el primer objetivo que tenés que tener. Si tenés la red de contactos, si tenés las herramientas, si tenés los recursos, ya el objetivo es conseguir un cliente, un potencial cliente. Hay un montón de lugares para conseguir potenciales clientes. Hay bares, hay pubs, hay boliches, hay redes sociales, hay un montón de formas de encontrar clientes nuevos y contactos nuevos. Para aprovecharlos, eso. Bueno, creo que la respuesta que nos dio recién Gustavo es súper importante, sobre todo para nosotros, ¿no? Que tal cual. Acá el equipo ya estamos a punto de egresarnos. Así que bueno, nada, le mandamos un abrazo grande a Gustavo.
por su muy buena respuesta y toda la data que nos tiró, que nos re sirve mal. Así que bueno. Es así, sí. Bueno, Tiago, muchas gracias por tu participación. La rompiste toda, la descosiste, Gracias, la Tiago. aniquilaste. Crack. Así Y ahora que sí, bueno. pasamos al próximo entrevistador, a mi amigo y hermano en la fe, Mati Sabio. ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo va? ¿Cómo va por acá? ¿Cómo así? ¿Qué hace Matito bien? ¿Cómo va por allá? Me hace reír, Josu, boludo. No se puede hacer un ¿Todo programa. bien? ¿Todo bien? Qué lindo terminar este programa así, de esta manera, con esta eminencia. Ahora, rechupa media, lo queremos. Sé que por ahí le puede llegar esto, así que hay que quedar bien. Sí, Hay que quedar bien, sí. En especial en mi ante todo. caso, creo que me queda una materia cursar con él, así que nada, soy el mejor profe, así que... Buena suerte. Pero quiero decir algo, que es que esta idea la tenemos del principio de cursada, que terminar así. Y tienen que hablar, o sea, quiero hablar acerca del futuro. Tiene que ver todo que tiene que ver con la siguiente pregunta que le hicimos. Le habíamos preguntado, queremos que nos dé una predicción de cómo te imaginas el mundo del audio de acá a 10 años. Siempre referido a inteligencia artificial, Dolby Atmos y un montón de cosas que aparecen en el audio. Y quisiéramos, creo yo, escuchar su respuesta. Y ojalá estemos todos escuchando completamente todos en todos los formatos en inmersivo. Que la experiencia de la escucha se estandarice la parte de inmersión, o sea, que los celulares, que los televisores, que las computadoras, que las soundbars, que todo el mundo tenga acceso a esa tecnología, porque es un cambio paradigmático en cómo se escucha y que todas las instituciones educativas tengan la posibilidad de tener estudios en inmersivo. Es una forma completamente distinta de percibir todo. Esa a mí me encantaría. Yo creo que va por ese lado. Acá está tardando un poquito en llegar, pero tal vez en 10 años llegue. Pero ya en el mundo funciona de esa manera. Cuando digo el mundo me estoy refiriendo a Japón, China, Estados Unidos, Europa. Perdón si no menciono otros países, pero son los que están llevando la tecnología más al límite. Me encantaría que suceda eso acá en este país. Bueno, Mati, ¿qué opinas de lo que dijo? Totalmente de acuerdo. O sea, yo me imagino el día de mañana cómo sería poder despertarme con una alarma en Dolby Atmos. No sé, me flasheo. Es buena esa. Estaría buena, ¿eh? Ahí vos te despertás. Ahí suplantaría a la gallina que tengo en la mesita de luz al gallo. Así que Claro, nada, olvídate. estoy de acuerdo. Yo también, Así- tipo, me imagino ahí la alarma vecinal en Dolby Atmos, estaría buenísimo. No, estaría tremenda. Así que nada, la verdad que lo queremos, Gus, y coincidimos. No queda más otra chance para nosotros que coincidir con todo lo que está exponiendo. Así que nada, muchas gracias. Gus es uno de nosotros, pero que llegó, ya se instauró, viste, que con su carrera y todo, Sí, y ya sí. tiene la experiencia, pero es uno más de nosotros, sí. Olvídate. Un hippie. Totalmente. Bueno, Mati, te agradecemos Muchas gracias, su participación. chicos. Y bueno, ahora tenemos a otra persona, igual de importante que todas las que estuvimos invitando a charlar, que es Camila D'Ambrosi. ¿Cómo estás, Cami? Hola chicos, ¿cómo va? Eros, Josué. ¿Cómo va? Todo bien, por muy suerte. Bien, muy bien. Acá andamos. Bueno, qué programa, ¿no? Programas, hablando de esto, programas, uno de los mejores programas. es de la raíz radio. de este programa. Pero bueno, un poco siguiendo con la temática de los bloques que venías armando en el programa, Sí, sí. habíamos hecho una pregunta para Gustavo que iba perfilado por ese lado. En torno a los niños y la música, ¿verdad? Sí. Claro. Sí, también estaba esta duda de qué pensarán padres sobre lo que consumen sus hijos, ¿no? Musicalmente, que también es una realidad, ¿no? Más allá de la teoría y de las cosas que podemos nosotros traer acá al programa, ¿qué pasa en la práctica con los padres frente a esta situación? ¿Podemos escuchar un poquito sobre eso? Hay una entrevista creo que es al cantante de Los Piojos, que en un momento dice, voy a ver a Bad Bunny a Luna Park y veo un montón de chicos recibiendo un mensaje con canciones con un lenguaje inapropiado para su edad, o que tiene ahí el sexo y las drogas como ejes temáticos. Que no puedes hacer nada con eso. ¿Cómo lo frenas? O sea, yo personalmente con mis hijos intento transmitirle la música que a mí me gusta. Bueno, hoy uno de mis hijos es músico, el otro no, pero a ambos intento transmitirle y hablar de música y nos sentamos a escuchar música y hacemos un ejercicio que se perdió,
que es sentarnos a escuchar música y hablar de música. Ahora, la música que escucha él o que escuchan sus compañeros, no puedo frenarlo. A mí particularmente no coinciden con mi sensibilidad, no me gustan. Yo lo veo tarareando una canción de un artista muy reconocido que está en los entretiempos de los shows más importantes y no me gustan. A mí personalmente no me gusta, me parece que es dañino, me parece que es aburrido, me parece que es siempre lo mismo, pero confío que en el proceso, en algún momento se van a dar cuenta de que eso les aburre y no funciona. Creo que el problema no está en los chicos, en esa música, sino que está en los padres que permiten que esos chicos tengan acceso a esa música. En mi casa no se va a escuchar, mientras yo esté vivo, no se va a escuchar ese tipo de música, por una cuestión de que no coincide con mi sensibilidad y no quiero exponer a mis hijos a eso, digamos. No veo bien desde muy chicos a tornillos, o sea, como estoy citándolo a Iorio, pero exponerlos a ejes temáticos que no se corresponden con su edad y donde no tienen herramientas para poder discernir si eso está bien o les va a hacer bien o les va a hacer mal a futuro. A mí, pero este es algo muy personal, digamos. O sea, hace muchísimos años que la cultura del reviente personalmente me tiene agotado. Que es que si te das en la pera con el alcohol, si te fumas un porro, con las drogas, sos un vivo bárbaro. Y la verdad que no es así, ¿viste? No, Gustavo, sos un careta, piensen lo que quieran. Yo creo que no está bueno eso. Y no está bueno a tempranas edades bajar ese tema. Lo que pasa es que ¿cómo lo frenas? Es imposible, ¿viste? Y también, por otro lado, para que vean que no soy un careta, yo no decido hacer eso, pero en el año 60 ya habían un montón de músicas que cantaban me gustan las drogas, me gusta el descontrol, y no pasó nada, o sea, hubo personas que eligieron ese camino, otras que no, digo, y las músicas permanecieron. No creo que tenga una injerencia directa sobre los comportamientos. Claro, bueno, hubo un montón de hiponazos, pero intentaría tratar de, como no se puede detener, tratar de ralentizarlo todo lo que se pueda. Ese acceso a criaturas chicas sobre todo, ¿no? Estamos hablando de niños de hasta 12 años, si se puede. Pero es una cuestión cultural, es algo que no se puede frenar. ¿Cómo es? Es imposible. Bueno, ¿y qué opina la pediatra anti-hippies? Bueno, me parece que coincido que hay un punto en el que uno puede controlar el acceso que tengan los chicos y hasta cierto punto no. Por ejemplo, en la escuela, en espacios de entretenimiento, donde se junta con otros pares. Él igual hacía un enfoque más en sus hijos, me imagino, desconozco, son un poco más grandes, entonces el tipo de música que puedan llegar a acceder y los mensajes serán diferentes, pero sí está esto de que hay niños que reproducen cosas tal vez sin tener todavía la cognición como para entender de qué se trata, ¿no? Entonces tal vez les da lo mismo si habla de estas cosas, de contenido más vulgar, porque los niños no asimilan eso como parte de su lenguaje, entonces están escuchando por escuchar cosas que no le encuentran el sentido, y coincido en esto de que va a llegar un punto en que va a haber un choque con si les entretiene o no, porque también lo que es así inmediato cansa. Entonces, nada, yo coincido, sí, la responsabilidad recae en los padres a temprana edad, totalmente. A veces mucho de lo que escuchan los niños no es reflejo de los niños, sino de quienes les dejaron acceder a eso. También, sí. Así que la verdad que impecable, yo coincido y me pregunto también, ¿no? Me llevo esta pregunta de ¿hasta cuánto podemos nosotros intervenir? ¿No? Y cuánto es medio inevitable porque la música cambia, la cultura cambia, lo que se escucha ahora no es lo mismo que tal vez los niños escuchaban antes. Entonces es para replantearse. Y nada, yo quería agradecerle a Gus por dar este espacio, responder a las preguntas y le mando un beso muy grande. Gracias chicos por hacerme parte. No, gracias a vos. Lo presento yo entonces. Presentalo vos. Yo voy a presentar al siguiente OG, a nuestro amigo Bruno Montero. Ahí me había olvidado el apellido, perdón. ¿Cómo andás, amigo? ¿Todo bien? Cagamos. Cagamos. Se fue a la mierda el programa, muchachos. Bajalo Fader. Se apaguen todo. Acá está, muchas gracias por la introducción, José, Ero por la conducción, muchas gracias chicos. Y cagamos, tienes razón. Sí, cagamos, tal cual. Pero cagamos porque se termina el programa. Sí. Se está terminando. Una etapa de nuestras vidas, prácticamente. El pic de nuestras vidas. Me van a hacer emocionar.
No puede ser. Pero bueno, acá, continuando, ¿no?, con este programa, continuamos con la siguiente pregunta, que sería, en base a las observaciones de las clases de mi querido profesor Gustavo, sacar la conclusión de que es muy fan de Fan People, una banda de acá. Vamos. Así que lo que yo le pregunté es si en su época, más de joven, fue una persona activa en el movimiento del hardcore / del punk que tanto le gusta, entre los 90 y los 2000. Y si perteneció a alguna subcultura de la época, por así decirlo. Así que nada. Sí, escuché mucho de esas bandas, las fui a ver mucho. Fan People personalmente, hasta le hice sonido. En esto que hablábamos en bloques anteriores de decir cómo empezaste a trabajar en aquellos momentos, en 98, 97, que tenía esa banda y que dije, esto me encanta. Esas bandas, como por ejemplo las de Necro, tocaban en cualquier lugar, ¿viste? No era que tocaban en un estadio en River Plate, tocaban en River Plate y también tocaban en una biblioteca popular, en un barrio del conurbano perdido, un 2 de enero a las 5 de la tarde. Entonces, como a mí me gustaba mucho esa música, curtía también mucho esa onda de tal vez estaban en un concierto para 20 personas, en un lugar que estaba habilitado para 10 personas, muy precario, muy peligroso todo. Peligroso en el sentido de la seguridad y la higiene, ¿no? Me refiero. Y sí fui parte de ese movimiento. No fui un ferviente militante, ni mucho menos. A mí esa cosa de las tribus urbanas las conozco, las curtí, me gustan las músicas, pero nunca estuve así como militando algo en particular. Nunca fui muy fan, o sea, fanático ciego, digamos, sordo-mudo del artista, digamos, ¿no? Eso no solía pasar. Sí, en los movimientos culturales tal vez estuve mucho más cerca al pan rock, al punk, al algo tú mismo, a escribir un fanzine, al escribir partes de prensa y movimientos así de bandas locales, digamos, de ahí de la zona sur donde soy yo, Quilmes, Berazategui, Varela. Eso tal vez fue como la parte más importante de mi vida, digamos. Después escuché música, no participé de militancia cultural. Ya más de grande, simpaticé más con el heavy metal y esas cosas, pero o sea, así como más de lo que se parece más a la militancia fue más el punk rock, ¿sí? El hardcore, aquellos de años 90, estoy hablando 94, 95, 96, tipo de festivales, 97. Yo tenía ahí, en el 97 tenía 18 años, una criatura. Qué bueno, con esta pregunta lo pudimos conocer otra faceta de nuestro queridísimo profesor Gustavo, capaz quitando un poco el mundo del sonido, sino más ligado a sus gustos, lo que hacía, de qué forma se acercaba, ¿viste?, a la música que le gustaba y a esas cosas, ¿viste? Tiene tantas caras, Gustavo, tiene tantas facetas. Es ingeniero, es padre, es punk y es todo, ¿viste? Sí, es todo en una persona. Lord Gustavo. Olvidate. Así que nada. Justamente con esto toca ir cerrando este bloque y cerrando el programa. No me la conté. No me la conté, bro. No lo puedo creer. Tantas cosas que vivimos. Qué país. Así que, nada, para cerrar este programa, Gustavo nos dejó una canción que sería Warhawk de los Ramones. Y bueno, con esta canción sonando de fondo nos vamos a estar despidiendo. Por siempre.
Vos sabés que yo escribiendo la despedida de este programa se me viene a la mente un versículo bíblico de Eclesiastés que dice que todo lo que está en la tierra tiene su tiempo. Hay tiempo de nacer, hay tiempo de morir, hay tiempo de trabajar, pero también hay tiempo de descansar. Y así como un día hubo un tiempo para comenzar este hermoso viaje llamado Club Anti-Hippies, hoy lamentablemente comunicamos que llegó el tiempo de finalizarlo. No, boludo. Pero no es un adiós, es un hasta luego. Ahí Ok, va. nos encontraremos, ojalá la vida nos encuentre en otro lugar, pero siempre disfrutando. Fueron programas muy lindos, de información muy, muy buena. También fue un momento de compartir un lindo lugar para reírse, para pasarla bien. Muy buena música. Así que, ¿qué más se puede decir? La verdad que tenemos que estar agradecidos por la comisión que armamos, por el programa que armamos. Acá tenemos a Bruno que todavía no se fue y que y quiero decirle, Bruno, te quiero mucho, boludo. La verdad que sos un hermano. Gracias, amigo. Hermano del sonido. Hermano de sonido. Acá todos somos hermanos de sonido y hermanos anti-hippie. Y hermanos anti-hippie. Sobre todo anti-hippie, sí señor. Así que nada, para aquellos que estén viendo esto y escuchando, esperemos que terminen el día de la mejor manera. Le mandamos un gran abrazo y hasta la próxima. Seba. Esto fue Club Anti-Hippies. Donde nada Nos es al vemos. azar. Donde nada es al azar.